La vida toda ella está impregnada de dinamismo y junto con la vida la fe. La fe siempre es dinámica, la fe nunca es estática. Cuando digo que la fe no es estática, me refiero al hecho de que uno no cree y ya. Y que así como uno cree, así es para siempre y ya. O que uno sencillamente no tenga que revisar su fe, reevaluar su fe, reformar su fe, incluso quitarle a aquello que uno le llama fe, cosas que no son propiamente de la fe, cosas que no son propiamente de Dios. Que tanto nos gusta estar revisando nuestra fe, estar replanteándonos nuestra fe, incluso haciéndonos una pregunta que yo creo que sí es necesaria hacérsela, y es hasta dónde de la forma como yo estoy creyendo, de la forma, es la manera correcta. Jesús, cuando habla con la samaritana, le dice que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad es un proceso del que no se aprende tan fácilmente. Porque cuando nosotros somos niños, nos transmiten una fe en sus rudimentos, los inicios de la fe. Nos enseñan cosas básicas como echarnos la bendición, aprender las primeras oraciones, nos enseñan a rezar delante del pesebre, nos enseñan a invocar el nombre de Dios, nos dicen que hay un Dios en el cielo, que incluso enseñamos a los niños a que le llamen Papito Dios, que le hablen, que se comuniquen con Él, que le pidan, etc. Pero ustedes deben comprender que, alguna vez lo decía también, que uno de adulto no puede tener una fe idéntica a la fe de un niño, que se supone que el adulto en su fe ha crecido mucho, ha madurado muchísimo, y que el adulto no puede vivir simplemente con los rudimentos de la infancia, ni con lo que medio aprendió o con lo que recuerda en la catequesis de primera comunión o en la catequesis de la confirmación. ¿Qué tanto nos gusta o qué tan dispuestos estamos para nosotros estar revisando nuestra fe, estar evaluando nuestra fe, preguntándonos si estamos navegando del modo correcto, si estamos haciendo las cosas correctamente? Que, por ejemplo, como lo hacen algunas personas, que la manera como viven la fe es de forma ocasional, que si algún día pues tienen que ir a una misa exequial porque algún miembro de la familia o algún conocido se murió, pues van y ya. Que si algún día se casa algún amigo y lo invitó, pues entra al templo y ya. O que si de pronto lo pusieron a padrinar a un niño, pues él va el día del bautismo y ya. La pregunta es si esa es la forma de vivir la fe. De manera ocasional, de manera muy puntual, con algunos aspectos, tal vez aspectos sociales. Yo estoy convencido absolutamente que no, porque a nadie le gustan las relaciones de amor ocasionales. A ninguna persona le gusta que otra le busque simplemente para satisfacer caprichos momentáneos. Yo me imagino, espero estar imaginándome bien, que a una mujer no le gustaría que un hombre la busque solamente cuando quiere tener sexo con ella, o viceversa, que sienta que un hombre sienta que una mujer le busca solamente si necesita algo de él, porque nosotros nos sentiríamos utilizados. Con Dios no se puede vivir tampoco una relación así, de utilitarismo, donde uno ocasionalmente, de pronto porque un día necesita algo de Él, recurre a Él, porque estaríamos cayendo en el utilitarismo espiritual.
Por eso la fe es necesario revisarla, replanteárnosla. Incluso uno muchas veces en la fe tiene que ser estremecido y preguntarnos de verdad si el modo como lo estamos haciendo es el modo correcto. Porque los procesos de evangelización buscan eso, que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos en la fe y que nosotros tengamos con el Señor una verdadera relación. Fíjense, cuando Pablo llega a Atenas, Atenas era una ciudad en aquella época cosmopolita. Atenas era una de las ciudades tal vez más bellas que había en la antigua Roma. Era una ciudad de arte, era una ciudad de mucha cultura, era una ciudad de ciencia, era una ciudad de filósofos, de gente pensante. Pero Atenas también era una ciudad religiosa. Los atenienses eran gente religiosa. Miren, los atenienses eran tan religiosos que ellos habían hecho escultura, estatuas a todos sus dioses. Cuando se recorría la ciudad, se encontraban esculturas inmensas de figuras humanas que representaban los dioses en los que ellos creían. Estaba el dios de la guerra, tenía su escultura; el dios de la fecundidad tenía su escultura; el dios de la prosperidad tenía su escultura; el dios del amor tenía su escultura; el dios de la muerte tenía su escultura; el dios del fuego tenía su escultura; el dios del agua tenía su escultura. Es decir, los atenienses eran tan religiosos que ellos no querían que se les escapara ningún dios al que ellos le pudieran orar. Que si caía una tempestad, sabían a qué Dios recurrir. Que si sembraban la semilla, sabían a qué Dios recurrir para que pudiera producir fecundidad. Que si querían tener un hijo, sabían a qué Dios recurrir. Que si iban a ir a la guerra, sabían a qué Dios recurrir. Y no había un solo Dios al cual recurrir. Cada uno tenía su propio trabajo, su propia especificidad. Y fíjense que ellos eran tan religiosos y tan celosos de eso, que ellos se pusieron a pensar: ¿y qué tal que por ahí estuviera algún Dios que nosotros no conocemos y que no le hayamos hecho escultura? ¿Y qué tal si ese Dios se pone celoso y viene y nos castiga? Por eso, como tenían esculturas para todos los dioses, se les ocurrió organizar un pedestal, solamente el pedestal, lo dejaron vacío, pero en el pedestal pusieron un letrero que decía: al Dios desconocido. Como quien dice: si algún día alguien viene a reclamarnos, ¿y ustedes por qué no me están adorando a mí? No, mira, a ti también te estamos adorando, ese puesto es el tuyo. El Dios es como no te conocíamos, pero ahí estamos también adorándole. Pablo, cuando llegó a Atenas y se puso a caminar la ciudad, se dio cuenta de todas esas esculturas y le llamó la atención ese letrero en el pedestal: al Dios desconocido. Y dijo: aquí fue, de aquí me voy a agarrar para predicar. Y fíjense lo que les dice: atenienses, veo que ustedes son gente muy religiosa. Miren cómo lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Veo que ustedes son gente muy religiosa, porque paseando y contemplando sus monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Y se agarra Pablo a evangelizar y dice: pues eso que veneran sin conocerlo, yo se los vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas como si necesitara de alguien. Él que a todos da la vida y el aliento y todo. Y Pablo sigue hablándoles acerca de Jesús. Y llega un momento en que Pablo, en la evangelización, dice esto: así pues, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque ha dado a todos la garantía de eso.
que nos resucitará de entre los muertos. Cuando Pablo suelta esa frase, los atenienses le dicen: de esto te oiremos hablar en otra ocasión, como quien dice, hasta aquí fue tu discurso, esto que acabas de hablar, nosotros no creemos en eso de la resurrección, porque hay que entender, para poder contextualizar la situación, que los atenienses, los griegos, creían que el cuerpo era la cárcel del alma. Esto hay que entenderlo también desde la filosofía para poder comprender por qué el discurso de Pablo en esa ocasión no pegó. Cuando él habla de que vamos también nosotros a resucitar como Jesús, y ya los atenienses estaban pensando que el cuerpo es la cárcel del alma, ellos lo que estaban diciendo: si vamos a resucitar, eso es como volver otra vez a la cárcel. Nosotros de resurrección no queremos saber nada, porque nosotros no queremos volver, que nuestra alma vuelva a la cárcel del cuerpo. Y hasta ahí le llegó a Pablo la predicación. De esto te oiremos hablar en otra parte. Y la gente empezó a irse. No les gustó que les hablara de la resurrección. Para los atenienses era inconcebible que la resurrección existiera. Y Pablo no pegó con ese discurso en Atenas. Y por eso yo le decía al principio de la reflexión, hasta dónde nosotros revisamos la fe, hasta dónde estamos dispuestos a replantearnos las cosas que creemos. Porque algunas personas viven tan arraigadas a lo que creen que realmente fe en Dios no tienen. Lo que tienen es fe en su fe. Hay gente que lo único que le tiene confianza es a lo que ellos creen, no a Dios. Algunas personas no están dispuestas a dejarse iluminar por la palabra, a replantearse su fe, a reacomodar su fe, a quitar de la fe lo que haya que quitar, a aprender siempre cosas nuevas. Y ahí está el peligro, cuando uno entra en una especie como de anquilosamiento, de conformidad. Y cuando uno piensa que el día en que no hubo una procesión, ese día uno le acabaron la fe. Es que aquí siempre hemos hecho la procesión. Es que lo más importante es la procesión. Algunas personas, si le quitan las procesiones, se les acaba la fe, porque eso es lo único que tienen. No tienen más nada. Ahí está el peligro de todo esto. Cuando uno no está en la disposición de dejarse confrontar y de dejarse estremecer y de preguntarse con honestidad: ¿será que la forma como yo estoy creyendo, esa es la forma correcta? ¿Por qué no me dejo enseñar? Y uno tiene que dejarse enseñar. En nuestra iglesia católica pasa mucho. Algunas personas, cuando escuchan ciertas predicaciones, dicen: pero si es que a nosotros nos habían enseñado antes que no sé qué cosa. Tantas cosas que hay en el imaginario católico. ¿Recuerdan ustedes hace años cómo decían que el Viernes Santo nadie se podía bañar? Que el Viernes Santo no se podía coger un cuchillo, que no se podía cortar nada, que los esposos no podían tener sexo. Recuerdo una vez una entrevista que le hicieron a Monseñor Rubén Salazar, un periodista, le preguntó: ¿es cierto, Excelencia, que no se puede tener sexo en Viernes Santo? Y al arzobispo se le nota que le dio una rabia esa pregunta. Le pareció tan tonto el periodista que le hizo esa pregunta. Una pregunta tan tonta. Claro, esas cosas pasan cuando uno su fe no la educa. Empieza uno a creer bobadas, tonterías, que no se puede meter ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado al mar porque se va a volver pescado.
que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, que no puede hacer lo otro, que tiene que conseguirse no sé qué cordón, que tiene que conseguirse no sé cuántas piedras, que tiene que colgarse esto, que tiene que colgarse aquello, que tiene que colgarse lo otro. Y no nos dejamos educar en la fe. Permitir que el Señor nos permita vivir de una manera nueva nuestra fe. Jesús dice en el Evangelio que el hombre prudente es aquel que del baúl es capaz de clasificar lo viejo y lo nuevo. Como quien dice, lo que sirve y lo que no sirve. Hay cosas que nosotros tenemos metido, y yo le invitaría para que lo revise. Hay cosas que nosotros tenemos metido en nuestra religiosidad que no hacen parte de la fe. No hacen parte de la fe. Los atenienses se perdieron la oportunidad de iniciar un proceso de conversión simplemente porque estaban tan arraigados en su forma de concebir la religión y de concebir la vida que les era imposible poder creer en la resurrección. Y cuando Pablo les habla de que Cristo está resucitado y que nosotros también vamos a resucitar, dijeron, ya no más, nosotros en resurrección no vamos a creer, nos parece que la resurrección es un castigo al alma, que la resurrección es volver el alma a la cárcel del cuerpo, y de eso en otro momento te vamos a hablar, te vamos a escuchar. Por ahora, guárdate tu discurso. Y fíjense, los atenienses eran gente muy religiosa. Ese es el peligro, cuando uno encuentra gente que es muy religiosa, es la gente que menos quiere aprender, porque creen que se la saben todas. Es que yo estaba en la iglesia toda la vida. Claro, toda la vida he estado en la iglesia, pero ni se ha iniciado el proceso de conversión siquiera. Ese es el problema, cuando uno es religioso, simplemente religioso, pero uno no es una persona de fe. Uno no puede en estas cosas de la fe pretender que se las sabe todas. Porque Dios siempre llega con la riqueza de su revelación a mostrarnos cada vez mejores cosas. Y a enseñarnos siempre una nueva manera de relacionarnos con Él. No podemos caer en eso. Es importante, es necesario dejarnos educar. El Espíritu de Dios educa para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, adoración en espíritu y en verdad. Y hay muchas cosas que hay metidas en nuestra religiosidad que no nos permite ser adoradores en espíritu y en verdad. Supersticiones, agüeros, incluso con tinte religioso, que parecen que fueran de Dios, pero que no son de Dios. La fe siempre es necesario decantarla, purificarla. Dios siempre enseña. No nos la sabemos todas. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.